Perfecto. Equipo, buenos días a todos. Como dice Verónica, estuvimos ya esas 3 horitas el viernes, las que, bueno, estuvimos viendo dos puntos o dos claves. Uno, la parte de cómo se está comportando la IA en un entorno empresarial y luego un segundo bloque en el que empezamos ya a aterrizar con esas técnicas de prompting, RAGs, relación contexto-salida. Empezamos a aumentar ese nivel de RAGs y luego terminamos con los comandos, con ese modo fast mode, con ese modo trabajo rápido para que podamos concatenar diferentes teclas y podamos activar diferentes acciones con los LLM, ¿vale? En la sesión de hoy vamos a continuar con la parte práctica. La idea es que va a comenzar Jorge dando su caso de éxito de cómo con la IA y con lenguaje natural a través de técnicas de prompting, de escritura, cómo ha desarrollado todo su negocio. Y luego ya nos meteremos en la parte práctica en la que veremos técnicas de copywriting, técnicas de sampling, hiperparámetros de salida, que son diferentes técnicas de prompt engineering para poder prontear de una forma más eficiente dentro de vuestro día a día de la empresa. Y lo dicho, como comentó Verónica, serán 2 horitas de 10 a 12. Y bueno, Jorge nos va a dar ese pequeño speech de 5, 10 minutillos, 15, lo que le apetezca extenderse, de cómo ha desarrollado su modelo de negocio con IA y le vais a poder hacer cualquier pregunta, ¿vale? Así que bueno, Jorge, te cedo la palabra. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Oye, para mí un placer, gracias Iván, el compartir pues un pequeño niño mío de mis otros dos que tengo en casa, pues este es el tercero, que es Talentología, que es el proyecto que a la par que hacer la parte de consultoría con IA Experience, pues estoy desarrollando. Y os voy a enseñar este proyecto, toda la parte, digamos, de lo que el cliente ve. Y algunas de las herramientas que he desarrollado para el proyecto están desarrolladas íntegramente, en gran parte, con tecnología de Google, con Gemini, en este caso con 2.5 inicialmente y con 3 que se ha seguido desarrollando. Y bueno, simplemente le enseñaros y os enseñaré alguna otra cosa más que de lo que aplico y trabajamos desde eXperience con cliente para que veáis cuáles son las funciones prácticas que puede tener la inteligencia artificial. Os enseño la base Google porque es con la que la más inteligente, por lo menos hasta hace 2 días, y la que más utilizo. Pero bueno, esto lo podríais extrapolar en algunas de las funciones con ChatGPT también podréis hacer un montón de cosas y demás, ¿vale? Venga, os voy a compartir pantalla y lo voy a hacer en directo para que y voy a ir poniendo todo. Dejadme un segundito que comparta pantalla y lo vemos. Ahora os estoy pidiendo permiso, que creo que no tenía, y ya enseguida os comparto. Esto, al final, lo más importante, y esto lo habréis visto con Iván, es que nosotros establezcamos un modelo de comunicación con la IA, lo más, sobre todo, que sea claro, que sea entendible y con objetivos muy sencillos y muy claros, con un contexto muy bien delimitado, ¿vale? Es decir, esta página web que estáis viendo está desarrollada íntegramente con Gemini, ¿vale? O sea, esto está hecho íntegramente con Gemini. ¿Cuáles han sido los pasos que yo llevé a cabo para poderlo hacer? Pues lo primero de todo, nosotros, lo primero, cuando estamos montando algún proyecto, muchas veces utilizamos referencias. Por lo tanto, algunas veces lo que le tuve que dar a Gemini fueron referencias y contexto de qué tipo de página web quería construir para mí y sobre todo qué tipo, y entonces le iba orientando sobre tipografías, sobre elementos visuales, sobre colores y sobre identidad corporativa. Entonces le di un logo, le di mis colores corporativos, este logo, que al principio no era exactamente así, pero sí que tenía esa identidad corporativa, esa tipografía que ya había elegido, esos colores, y bueno, me lo fue ambientando de manera que me lo simplificó para que fuera mucho más fácilmente construible. Y me fue también orientando en algunas cosas y este fue el resultado. Primero creé una home donde le generaba alguna serie de leads para que las empresas y los clientes me puedan agendar consultas fácilmente, evidentemente para que hable de mi propuesta de valor de una forma sencilla. Y luego también
donde yo quería poner foco, que también me facilitase la parte visual de poner foco, en este caso en la metodología. Que por supuesto, si la quiero conocer al detalle, fui generando esos links a diferentes páginas dentro del dominio para que me pudiera enseñar. ¿Vale? Esto está hecho íntegramente con inteligencia artificial. Si nos vamos viendo cómo también puedo generar algunas páginas de servicio. En este caso, podríamos, pues la parte que realizo de People Analytics, toda la parte, evidentemente, si quiero trabajar la metodología detallada, me puedo ir a la metodología detallada y a partir de aquí, todos estos efectos que iba generando, incluso si veis que aquí hay un pequeño toque magenta de color cuando muevo el cursor, pues le puedo pedir que todo ese efecto wow. Además, se lo puedo pedir tal cual. Oye, quiero un efecto wow en mi página donde utilices la identidad corporativa, los colores y automáticamente vayas generando un efecto de impresión en mis clientes o en mis potenciales clientes, ¿no? Y todo esto se lo vas diciendo. No hace falta que se lo digamos todo de vez. Al principio es bueno que le contextualicemos en un prompt avanzado y luego conforme vamos viendo que nos va entregando o nos va haciendo los entregables la inteligencia artificial, le podemos ir puliendo y decir por aquí sí y por aquí no. Esto no ha sido un trabajo que se hace en un día, ni en 8 horas, ni en 16, ni en 24, ni en 32, ni en 48. Se han hecho, esto lleva un tiempo, pero sí que es cierto que no hace falta que sepáis de código, aunque acabáis aprendiendo sin querer. No es importante que sepáis de diseño gráfico, sí que es importante que tengáis una idea clara en la cabeza. Para mí, lo importante para relacionarte con la IA y para poder hacer un proyecto de estas características es que tengamos las ideas claras de hacia dónde queremos ir. Y luego, esto fue una primera fase, ¿no? Es decir, que era una identidad corporativa en la que yo tenga fácil el que la gente me encuentre. Cosas a favor, estaba intentando ver si me estáis diciendo alguna cosa, ¿vale? Bueno, por si acaso, ¿vale? Si me queréis hacer cualquier pregunta, decírmelo, ¿eh? Que no hay problema. Esto fue el primer paso. ¿Por qué lo hice con Google inicialmente? Pues lo hice con Google por el principal motivo de que Google es a priori quien mejor sabe posicionarse en su propio entorno. Por lo tanto, cuando yo le decía que me creara una página web, lo primero que le dije es que pensara en el posicionamiento que quería en mi mercado. Y le dije que me posicionara tanto para los expertos como para los que no sabían lo que querían, etcétera, etcétera. Esta página a día de hoy está más centrada en un público experto que ya sabe lo que quiere que en un público que no conoce muy bien lo que quiere. Ahora irá teniendo evoluciones, ¿vale? Eh, ¿Qué cosas también quería mostrar? Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo quería mostrar, que para mí era una obsesión, era una aplicación que yo estaba desarrollando y que quería desarrollar para los departamentos, para la parte de gerencia y recursos humanos. ¿Qué hice? Pues básicamente empecé a crear con inteligencia artificial y con lenguaje natural una aplicación que se llama Talent Pulse AI. Talent Pulse AI, ahora os enseñaré la demo interactiva, es una herramienta que con inteligencia artificial generativa y consultiva lo que hace es que nos da los datos de una forma clara y sencilla de cómo van nuestras personas dentro de la empresa, ¿no? Vamos a darle a probar la demo. ¿Lo estáis viendo de momento? Con que me pongáis OK, ya está, perfecto. Esto es una demo, ¿vale? Esto no es la aplicación completa, sino es un rollo y hay cosas que están en una fase todavía de desarrollo. Pero si, por ejemplo, Ana se mete con su contraseña, esto será lo que visualizará, ¿vale? Esto es lo que visualizará en la web y se va conectando a su usuario y aquí, básicamente con inteligencia artificial, vamos creando dashboard interactivo, es decir, una visualización de datos de su departamento de personas en las áreas clave que de alguna forma hemos visto que es interesante que se trabajen. Y luego, no veréis la parte de comparativas temporales porque todavía está en desarrollo, pero en principio puede comparar momentos de cómo iba yo en diciembre del 2025, o sea, en diciembre del 2024 versus cómo voy en diciembre del 2025, ¿no? Ahora, que no me haga efecto de directo y que no le entre el canguis de directo y que me haga caso. A ver, un segundo. No sé, ¿alguien estaba hablando? Que si alguien tiene algo que preguntar, que pregunte, ¿eh? Mira, si no, para contingencias siempre tengo algo preparado, ¿vale? O sea que no hay problema. Vamos a ver si aquí me hace caso y me lo ve.
creo que te están preguntando alguna cosita, Jorge, Por por el chat, chat. vamos a verlo. Sí. Eso para informar de extensión táctica. Vale. Esta es una transición de reunión, que es lo que estoy viendo, de chat de la reunión, pero no veo preguntas. Si por si la veis vosotros, decídmela, ¿eh? Que ahora mismo no lo estoy viendo. Hola, Jimmy puede crear una aplicación para el control de asistencia. Sí, Gemini puede crear una aplicación para el control de asistencia, ¿vale? Gemini, tendríamos que dar diferentes pasos. La primera, el control de asistencia lo quieres cuando alguien estás, por ejemplo, en físico y está controlando la asistencia. O, por ejemplo, Mónica, ya está, gracias, Iván. Perdona que te estoy utilizando de asistente, pero es que si no, no lo veo. Eh, sí que podemos hacerlo, lo que pasa es que tenemos que decirle en qué contexto queremos que nos genere la aplicación, ¿vale? En qué contexto queremos que nos genere la aplicación. Mirad, perdonad, que es que además os he colgado, ahora os enseño un poquito la aplicación la mía que os decía. Pero lo que me decías de control de asistencia, imagínate que el control de asistencia lo quieres porque tienes una plataforma una plataforma tuya específica que la has creado a medida, pero no te controla la asistencia porque es una plataforma de formación de X, ¿vale? Pues bueno, pues tú le tendrías que decir a Gemini cómo quieres que te controle y en base a qué contexto quieres que te controle la asistencia. Para que te hagas una idea, en un evento que en la que tú tienes que contar a las personas prácticamente, puedes crear una aplicación simplemente para que esté en el móvil, que te cuente a la gente, incluso podrías hacer que te la cuente simplemente mostrándoles el que les enfoque la cara. Y conforme más caras va contando, gente que va contando. Si solamente quisieras que contara, si además quieres que conte y le den los datos, puedes hacer una aplicación en cuestión de media hora y en esa media, antes del evento, y en media hora puedes conseguir que la gente tenga su QR, que te lo pueda poner en tu móvil para que tú lo puedas leer. O sea, ese tipo de cosas lo podemos hacer. Lo importante, como bien os decía, es que tengáis las ideas claras de qué queréis. Y a partir de ahí, en el momento que sabéis lo que queréis, es fácil pedirle a Gemini que te lo haga. Fijaos, esta es la aplicación que creé con Gemini. Esto es una demo, ¿vale? Pero vamos, básicamente en la demo que quería para el Departamento de Recursos Humanos, pues que viera, por ejemplo, la distribución demográfica de su plantilla, la antigüedad media que tiene de su plantilla, la tasa de ausentismo que tenía, la rotación que tiene, en este caso, y que le dé una idea en base a los criterios que ha establecido la compañía, si para ella, para esa empresa, ese 4,2 de rotación es una plantilla estable, es una rotación natural o no. Esto no lo tendría que decir yo, lo tendría que decir. Normalmente el contexto también lo marca la empresa. ¿Cuántas personas son ahora mismo y si han crecido o no han crecido? Y luego el NPS, ¿no? Que ahora mismo estaría en zona de excelencia. Sin embargo, les dice, la IA, en base a toda la data que tiene, nos está diciendo que Luis Gómez, que está en una desviación del 15%, tiene una alerta de fuga. Es decir, es posible que Luis se vaya de la empresa. Y hay una oportunidad de desarrollo y promoción para María. Vale, perfecto. Nos está hablando del coste salarial y luego nos dice lo siguiente. Nos puede dar, en este caso, a las empresas, le puede dar una hoja de ruta estratégica de retención de talento clave, de preparar el relevo generacional para el CTO. En este caso, nos dice que aceleremos la formación de liderazgo para Sofía y luego que veamos el plan de sucesión, cómo lo podríamos generar, ¿vale? Y en este caso, para la retención de talento clave, del riesgo de fuga de Luis Gómez, nos recomienda, en base a nuestro modelo estratégico, que hagamos una reunión uno a uno con él, ¿vale? Y luego nos dice que en ventas la cosa está un poco complicada. Entonces, que implementemos un feedback continuo con ventas para que el NPS del 42 pase al 50. ¿Veis? Esto lo hemos hecho íntegramente con IA y solamente metiendo los datos de la empresa nos dice todo esto. Aquí tenemos los datos de empleados, nos dice, por ejemplo, en este caso, el caso de Luis Gómez, que está en riesgo, ¿no? Y me dice que es una cuestión es una cuestión de desempeño. Tenemos el módulo de reclutamiento, ya veis que es mentira, ¿vale? Tengo a Pedro Almodóvar, tengo a John Smith, bueno, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un modelo de reclutamiento, pues podemos decir que Pedro Almodóvar le faltan skills core en base a la organización, pero tiene un buen fit cultural, se adapta a nuestro modelo de empresa, ¿vale? Y temas de formación, pues por ejemplo, podemos hacer que la aplicación pueda leer nuestros datos de la compañía para que veamos el impacto de la formación en los resultados de ventas, por ejemplo. Y así vemos el ROI de la formación. Nos puede recomendar con la inteligencia artificial si tenemos que hacer un itinerario o generar un itinerario de liderazgo técnico
para los perfiles técnicos en este caso y que mejoren su capacidad de gestión. En fin, ¿veis? Y esto lo podemos hacer íntegramente con os explicaría mucho más de cómo funciona en el back, ¿no? En toda la parte del backstage, y además estoy abierto a que me preguntéis todo lo que queráis, pero sé que tenéis un tiempo finito y un tiempo limitado. Pero ¿Es enseñar algo en Google Studio? de Google Studio, mirad, eh, vamos a ver. Bueno, esto es parte de la aplicación, ¿vale? Os enseño más. Sí que antes de enseñaros cómo interactúo con Google AI Studio o con Gemini, deciros que para vosotros, si vosotros tenéis empresas o tenéis proyectos esto es lo que hacemos desde IA Experience, por ejemplo, con empresas, ¿vale? Esto os lo he anonimizado para que no se vea, pero, por ejemplo, esto es una empresa que quería ver el impacto del absentismo y de la contratación de TTs en el dinero en el dinero que se van a gastar, ¿vale? Entonces dices, vale, eh, claro, y ellos además lo unían recursos humanos, impacto financiero y la parte de producción y calidad. Y te decía que, claro, cuando yo tengo un tengo un absentismo previsto de un 15%, el impacto en coste de horas extras, solo con horas extras son 20.000 euros, ¿vale? Pero además me suma el impacto que yo tengo en calidad, en desperdicios. Si os fijáis, dice, cuando tú contratas a más personas nuevas, tienes más problemas de calidad y te gastas 2.300 euros de calidad. Entonces, fijaos, aquí hay la correlación entre la rotación y los defectos. Cuanto más nuevos empleados tengo, fijaos, hay una correlación de más defectos de producción. Y me dice, si aumenta un 15%, podrías aumentar, o sea, podrías tener un coste de desperdicios de 4.000 euros. ¿Lo ves? Y te dice, claro, con ETTs, lo que te está diciendo es que la opción B con ETTs es menos costosa, pero la realidad es que como las ETTs tienen, digamos que la curva de aprendizaje es más alta, tienes más mermas de calidad. Y lo que te recomienda la IA es que tengas una estrategia híbrida de 3 ETTs para tareas simples y horas extras para técnicos que minimizas los riesgos de calidad. ¿Lo veis? Esto es un ejemplo real que cuando nosotros juntamos un montón de datos inconexos y le damos una serie de instrucciones a la IA perfectamente delimitadas, nos genera un cuadro de mando que nos une absolutamente todo y podemos empezar a tomar decisiones, ¿no? Y aquí, os pongo algunos ejemplos. Este es un ejemplo, la parte previa que hicimos. Aquí, por ejemplo, nos calculaba el coste de aprendizaje de cada operario, por lo que rompe de material, que es aproximadamente 250 euros de rotura de materiales, ¿vale? Nos daba una solución, hacer una formación a la RIME, es decir, una formación típica de que el empleado vea durante 2 semanas que reduce un impacto de un 60% de roturas, ¿vale? Y aquí teníamos, bueno, esto era esto como os lo tengo que anonimizar, estos son datos de julio y pongo de 2023, pero vamos, un año, que era el año anterior, decía que la rotación de 14 personas generó el 3,8% de rechazo, ¿vale? Y aquí te dice el hallazgo que hicimos, el previo era que por cada 5 novatos los defectos subían 0,84% en la producción. Pues esto, si nosotros trabajamos bien los datos, la IA nos puede dar una serie de recomendaciones a nivel de negocio. Y además, y lo más importante, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, habréis escuchado, porque os lo habrá contado Iván, os lo habréis leído y lo habréis experimentado algunas veces, la IA, cuando le das huecos que no tienen rellenos, los rellena por sí mismo. O lo que decimos normalmente es que alucina. La IA te genera alucinaciones. Cuando le damos datos que están perfectamente construidos porque tenemos un histórico, entonces la IA nos puede dar interpretaciones sin alucinaciones, porque no se tiene que inventar la información, solamente tiene que establecer correlaciones y a partir de ahí es una IA generativa que no alucina, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos. Fijaos, os pongo un ejemplo en directo de cómo podéis utilizar la IA para generar algún tipo de aplicación y que veáis cuál es el potencial, ¿vale? Estoy en Google, ni siquiera estoy en Google AI Studio, ¿vale? Estoy en Google, el normal. Normalmente para yo hacer este tipo de cosas me iría a Canvas, ¿vale? Canvas es lo que entiende Google, que es un lienzo en el que trabajar en el que trabajar de manera práctica. Y le escribimos un prompt. Imaginaos
Mirad, antes de que yo os lo cuente, que alguien me lance un reto y lo planteamos, ¿vale? O alguien que tenga algún interés o alguien que esté emprendiendo. No sé si alguien de vosotros, me entiendo que dentro del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón, alguien estará en un proyecto de emprendimiento o estará por lo menos haciendo algún planteamiento y le estarán dando vueltas a la cabeza, ¿vale? Mónica, una aplicación de asistencia personal Mira, para la empresa. eres un experto desarrollador de aplicaciones web para empresas. Mira, un departamento de marketing de una empresa se dedica a realizar eventos con diferentes organizaciones para poder, para poder generar networking. A los eventos asiste mucha gente y queremos, en este caso Mónica decía que quería hacer un registro de asistentes, ¿no? Sí, era para su propio personal de empresa, pero bueno, para esto también puede servir para ellos. Perdonad, pues me he inventado el contexto y el que da alucina ha sido yo, ¿vale? Perdonad, bueno, pero a ver si nos sirve de ejemplo. Luego ponemos el registro de empleados, que es el que decía, me parece muy interesante, lo podemos hacer igual. Y queremos hacer un registro de asistentes a pie de calle con una aplicación. Quiero que la aplicación tenga un efecto wow, ¿sabes? Lo podemos decir tal cual, y que tenga una identidad visual muy atractiva y actual. Si aquí, por ejemplo, imaginaos, yo le quiero dar un contexto de mi empresa, me iría a mi web, la copiaría y le diría, usa una identidad corporativa acorde con mi empresa y colores y sus colores corporativos. ¿Vale? Entonces, se lo copio. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Esto sería un comienzo. Ni bueno ni malo, pero es un buen comienzo. Le he dicho, le da un rol que la centra a la inteligencia artificial en hacia dónde tiene que ir dirigiendo sus esfuerzos. Le he dado un tipo de clientes, es La decir, antena esa que teníamos es, pues, la quieres vender a Megabat, ¿no? ¿el que perdona, Amos? Yo creo que sería ahí. Perdona. Aquí la dejamos que esté pensando. Y entonces, para lograr ese efecto wow, tal, y si os fijáis, aquí empieza a hacer magia, ¿vale? Es decir, empieza a crear código y vosotros no tenéis por qué saber nada de código, ¿vale? Está generando, en este caso, está seleccionando fuentes, está generando el código para que se cree la aplicación y en este caso nos la está haciendo en código HTML, ¿vale? Es decir, que se puede ver desde cualquier web. Si le dejamos un minuto, nos la acabará de hacer. Y si os fijáis, nos va explicando las cosas. Características destacadas. Tiene un fondo tridimensional interactivo, ¿vale? La estética es Glass Morphing, o sea, paneles de cristal tipo Apple. Identidad talentología, que ha sido la identidad de mi empresa y me dice, he inferido una paleta de colores vibrante de violeta eléctrico o rosa neón sobre el fondo oscuro. Venga, perfecto. Tiene una gamificación visual al registrarse no sale un simple texto de OK, sino que se da un pase digital con una explosión de confeti. Fenomenal. Y persistencia real, los datos se guardan en Firebase para que tu equipo de marketing los tenga al instante. Es decir, te ha generado una estructura web para que se guarden los datos en una base de datos. Y como Google tiene la suya propia que se llama Firebase, pues te propone esa, ¿vale? Fijaos, ya tengo una página web. Aún así, me dice que tengo un error que él mismo se autoharía, ¿vale? Obtener pase, tendría un nombre completo, Jorge Maza, correo electrónico jorge@talentología.io
y el cargo de la empresa, pues CEO o lo que me quiera. Y obtengo el pase y ya está. Esto es lo que veo ahora. Ahora, como probablemente no tenga un back, pues me pida una serie más de datos. Pero si os fijáis, ya tendría el primer pase. Vamos a crear la última y os dejo ya tranquilos, Iván, te lo prometo. Vamos a crear la siguiente aplicación. Registro horario y de jornada, ¿verdad? Eso. Venga, perfecto. Bueno, bien. Eres especialista en desarrollo de aplicaciones en entornos cloud. ¿Por qué pongo entornos cloud? Pues porque normalmente un entorno cloud te asegura que una aplicación, hay veces que lo sabemos y otras veces que no, ¿vale? Esto ya es por deformación profesional. Pero un entorno cloud es un entorno que te permite que allá donde estés, si estás en tu móvil o estás fuera de casa, te permita tener toda la información en cualquier dispositivo, ¿vale? Eres especialista en desarrollo de aplicaciones en entornos cloud para empresas y especialmente centrada en soluciones para departamentos de recursos humanos. Una, una empresa te pide que desarrolles a medida, a su medida, una aplicación de registro de jornada y horario. Aquí nos faltaría un contexto importante, ¿vale? Le tendríamos que decir qué tipo de empresa es, por ejemplo. La empresa es una pyme de 52 personas, de las cuales me lo invento, el 12% están en oficinas y el resto en producción. Me lo invento. Hacen asientos para automoción, ¿vale? Ahora que estoy pensando en Stellantis porque lo tengo presente y entonces me estoy acordando de eso, ¿vale? Hacen asientos para automoción. Y oficinas le voy a poner, pues, por ejemplo, recursos humanos, finanzas, gerencia, servicio al cliente, etcétera. Vale, ¿por qué le estoy diciendo esto? Oficinas tiene más fácil acceso a ordenador, pero producción no, solo desde sus móviles personales, ¿vale? Lo digo porque le tenemos que poner un contexto de realidad para que nos diseñe una interfaz de usuario que sea coherente con el modelo de organización que nosotros tenemos, ¿vale? Aquí vamos a poder ver una pequeña parte, no vamos a poder ver todo, ¿vale? Para desarrollar esto, luego necesitaríamos horas de desarrollo, pero el punto de inicio lo tendríamos fácil, ¿vale? Modelo Canvas. Entonces, a partir de aquí, ¿qué haríamos? Le daríamos toda la parte para que nos cree la interfaz, le daríamos modelo Canvas. La pregunta clásica es, Jorge, si no le damos a Canvas, ¿qué ocurriría? No pasaría nada. Os daría el código, pero no veríais cómo queda, ¿vale? Pero sí que os daría el código. Tendríais que dar más pasos vosotros. Vale. Ahora le tienes que dar lo que quieres, ¿vale? Le has dado el contexto y ahora, ¿qué es lo que quieres? Quiero que desarrolles una app donde recursos humanos y directores de departamento puedan ver el registro de sus empleados y horas, donde todos los empleados de la plantilla puedan registrar su jornada, por ejemplo, donde puedan informar de que han tenido una incidencia
o urgencia médica o personal. Imagínate que la gente llega tarde, pero queremos que nos lo explique, que nos pueda decir algo, ¿vale? Eh, y otras. Venga, vamos a dejarlo así de momento. Eh, quiero que crees un interfaz limpio, limpio y atractivo, tanto para los que visualizan la actividad de la plantilla, recursos humanos y managers, como para los que la usan para su registro horario. ¿Os parece bien? Yo creo que sería haz una app muy chula, ¿vale? Entonces, venga, se lo decimos, ¿vale? Entonces, a ver lo que nos cuenta. Vale, perfecto. ¿Dónde llevas el código? Ahora os enseño la parte fea, ¿vale? A ver, hay dos maneras. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer con un programa que se llama Antigravity, ¿vale? Entonces, con Antigravity, Antigravity es una forma que es un programador que yo tengo a mi servicio que me genera código, que me genera toda esa relación de código con lugares, ¿vale? Para que luego se vea la aplicación. Esto es avanzado. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Normalmente esto lo hacemos, lo facilitamos nosotros. Esto generamos almacenes en la nube, es decir, un lugar, con un dominio o que tiene un almacenamiento en la nube para que todos los datos de los empleados, toda la actividad que se va realizando, incluso la interfaz, ¿no? Lo que la gente vemos de la aplicación y la que la gente no vemos, se quede guardado. Entonces, hay un montón de tipos de almacenes, ¿vale? Puede ser Google Cloud con Firebase, puede ser, o sea, hay un montón de tipos de almacenes. Nos podemos, para tampoco ponerme demasiado técnico, hay algunos, por ejemplo, que trabajáis en un entorno Microsoft, ¿vale? Entonces, su almacén, tenéis todo el cloud de OneDrive, de Azure, es decir, hay todo un entorno donde trabajáis con Microsoft. Entonces, hay que ir a cada empresa y cada uno tiene sus almacenes. Pero lo que básicamente todo esto que está creando Google es almacenable en diferentes entornos. Vamos a ver lo que nos ha creado, si tiene buena pinta o no. A ver si le tenemos que. Pues mira, de momento, como es bastante compleja, a ver qué me dice. Mira, me dice lo que ha hecho. Enfoque móvil first para producción. Dashboard administrativo. Vale, vamos a ver porque a veces que genera un error simplemente de visualización y lo puede acometer solo. Esto es muy habitual, ¿vale? Es muy habitual porque de momento Google lo que es un programador junior. Es decir, sabe hacer muy bien las tareas, hace mucho volumen de tareas, pero necesita que le vayas viendo el criterio. El criterio muchas veces es de funcionalidad. En este caso, cuando nos da el error ella sola, quiere decir que ha sido muy precipitado, que te ha hecho mucho volumen, pero que en alguna parte se ha descuidado en algún código, ¿vale? Le damos a corregir y te lo autocorrige. Y el tema de los almacenes, de dónde almacenamos toda esta aplicación, no os preocupéis porque hay que verlo en función de cada tipo de empresa lo que sois. Según qué tipo de entorno trabajéis, se eligen unos almacenes o se eligen otros. Se eligen almacenes físicos o se eligen almacenes cloud. Hay veces que decís, oye, yo no quiero que esté en ningún almacén de Estados Unidos ni de Europa, aunque sea en Ámsterdam o donde sea. Yo quiero que esté todo almacenado en mis almacenes, ¿vale? Pues se hace y se almacena esta aplicación en vuestros almacenes y listo, ¿vale? Lo normal es que se escoja un cloud con seguridad y no haya ningún problema y se vayan haciendo copias de seguridad y no tengáis ningún tipo de problema. Y con esto, si no me deja mal Google y nos la crea de verdad, lo normal es que veamos un ejemplo de aplicación para ver el registro horario. Que de hecho nos ha puesto, para probar la demo, haz clic en Carlos Ruiz para ver la lista móvil de un operario. Haz clic en cerrar sesión en el icono de arriba a la derecha y entra como Elena directora para ver. Fijaos, ¿vale? Esta es la aplicación que me ha hecho en muy poquito. Entonces, vamos a ver a Carlos Ruiz. Fuera de turno,
y me pone entrar. Y en este caso, pues ya podrías entrar. No me está generando la actividad, no por nada, sino porque estoy en un entorno de momento que no es real, ¿vale? Pero podemos visualizarlo. Si yo cojo y veo, me meto en la directora, fijaos, ya cambia. Veo el personal que está activo, el total de la plantilla, si ha habido incidencias y los registros recientes, ¿vale? Y tengo un panel que es única y exclusivamente para incidencias. Porque esto nos lo ha podido hacer así porque le hemos hecho un prompt en donde le hemos especificado muy bien el contexto y lo que queríamos. Porque si le hubiéramos dicho, hazme una aplicación de registro horario, bueno, habría que ver cómo nos lo hubiera hecho, pero probablemente nos hubiera generado muchos más fallos y no hubiera sido, no nos hubiera generado este punto tan visual e inicial que hemos tenido. Pero ya veis, nos ha generado una aplicación desde el primer punto. Ana García, no sé lo que. Vale, es otra persona de producción. Mira, te pone impresionante. A ver que lo lea por aquí. Impresionante. Pues hasta Mónica. A ver, esto es que pronteemos y y que nos acostumbremos. Mira, yo soy psicólogo de formación base, ¿vale? Hace 20 años ya que me formé, pero bueno. Y entonces lo que aprendías era que lo importante era la comunicación con todas las personas que te rodean y generar un entorno fácil, ¿no? Y generar un entorno de comunicación fluida entre las personas, en las organizaciones, en tu vida personal y demás. Pues ahora tenemos que aprender a comunicarnos y además encima hemos aprendido, lo podemos hacer en lenguaje natural con otro compañero o compañera, como el género que le queremos dar, que es la inteligencia artificial. Y si nos comunicamos y le damos la información clara, como las personas, como nos pasa a las personas, pues entonces rápidamente aprenderá y nos dará una información. Pero no nos vale, igual que no nos vale con las personas, decirle que esto lo ha hecho bien o que lo ha hecho mal. Nos vale decirle las cosas que queremos o las cosas que no queremos. Y además dárselas en un marco concreto de actuación para que nos dé un resultado que no sea realmente adecuado a la expectativa, ¿vale? Y os contaría un montón de cosas más, pero sé que alguien me va a cortar el cuello porque me he pegado 40 minutos cascando aquí y, y no he parado, ¿vale? No quería daros mucho mal, simplemente quería enseñaros un poco la potencialidad y que sepáis que si le comunicamos con cariño y sobre todo de manera muy específica y muy al grano, la inteligencia artificial nos puede dar un marco de trabajo útil y muy aplicable, ¿vale? Si alguien quiere saber más cosas, ya sabes, Iván, que pregunten todo lo que. Hecho. No, pregunten, sin ningún problema. Hecho. Oye, Jorge, muchas gracias, ¿vale? Por estar. Eso siempre ayuda a que el equipo vea un caso de éxito real de cómo ha introducido la IA dentro de su marco de su empresa, ¿vale? Chicos, venga, Jorge, chao, hasta luego. Bueno, ya lo habéis visto. Esto es solo una parte del comienzo de todo lo que podéis hacer. Aplicaciones para, para registro de actividad, para eventos, para gestionar los recursos humanos de grandes empresas, para hacer una aplicación para dejar de fumar. Oye, mi socio que está fumando todos los días le hice una aplicación para que dejase de fumar, para cuando le entrase ansiedad, clicase y tuviese un momento de paz mental con juegos que le distrayeran y bueno, etc. Podéis aplicarlo donde queráis. La idea es que veáis un ejemplo claro de cómo poder aplicarlo y cuál es la IA para poder hacerlo y luego es que lo podéis aterrizar a la necesidad que vosotros queréis con la IA. Siempre, como ha dicho Jorge, siempre bajo un buen criterio de comunicación. Comunicando de una forma clara qué es lo que se quiere, con un lenguaje natural, con el lenguaje con el que nosotros nos expresamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro entorno laboral, con ese mismo lenguaje, expresarnos todo lo que tenemos en la cabeza y a partir de ahí chatear con cualquier IA. En este caso, Jorge ha usado Gemini, que es el modelo de Google, y que a partir de ahí se puede, digamos, hacer un upgrade de nivel con Google AI Studio, con Google Stitch, con Antigravity y todos estos modelos mezclados hacen que se pueda tener un recurso bastante potente como con la IA. ¿Vale? Equipo, maravilloso. Vamos a comenzar la parte más teórica de la sesión de hoy,
¿vale? Que la tenemos hasta las 12, nos queda 1 hora y 20 para poder desarrollar todo y os comento qué es lo que vamos a ver. Venga. A ver, cómo os lo puedo compartir. Os lo comparto así en pantalla completa, ¿vale? Venga, el otro día, en la primera sesión, las primeras 3 horitas que hicimos en presencial, en Castellón, estuvimos comentando esa iniciación al modelo de comunicación básica, esa estructura de comunicación básica, ese rol, acción, contexto y salida, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, veremos técnicas de copywriting para modelos de lenguaje, ¿vale? Veremos 4 técnicas de copywriting, las pondremos en práctica. Veremos diferentes parámetros de salida y creo que no nos va a dar tiempo, yo creo que nos quedaremos aquí, o veremos GPT-5 Prompting, que es una nueva forma también de estructurar la información, en el que antes había rol, acción, contexto y salida, que es la estructura esta, la que tenéis en pantalla, es la que vimos en la sesión presencial, y ahora lo que plantea GPT-5 y todos los modelos, el 5.1, el 5.2, plantea que haya una parte de razonamiento y una parte de condicional. Bueno, pues también, yo creo que nos quedaremos hasta aquí. Pero además os he añadido un diseño de prompts volumen 3, en el que vemos diferentes técnicas como es el Zero, el Few, el Chain of Thought, el Tree of Thought y la técnica de los 6 sombreros, además del JSON, ¿vale? Eso es lo que os he preparado. Aquí en directo creo que nos quedaremos en GPT-5, nos dará tiempo, pero lo vais a tener a vuestra disposición este PDF. Se lo pasaré a Manu, se lo pasaré a Verónica y tendréis a vuestra disposición este PDF para que podáis tirar cuando queráis de esta información, ¿vale? Bueno, pues en esta 1 hora y 20, esta 1 hora y 15 que nos queda, vamos a comenzar con la parte teórica. Técnicas de copywriting en modelos de lenguaje LLM. Y es que, como comentaba Jorge y como os comenté yo en la sesión del viernes, si un modelo utiliza texto, podremos aplicar diferentes técnicas de copywriting para que ese texto sea mucho más persuasivo y sea mucho más adaptado, que podamos adaptar el mensaje, por un lado, al canal y por otro lado, al receptor. Y para ello, yo os propongo 4 técnicas de copywriting: AIDA, PAS, BAP y 4 Ps. Luego os he puesto aquí en un input de visual, os he puesto las 4 en conjunto para que las practiquéis. Y son técnicas de copywriting que han estado vigentes durante mucho tiempo en nuestra sociedad y que ahora la IA las ha adoptado para que podamos tener un mayor nivel en cuanto a comunicación. Pues fijaos, a raíz de ese rol, acción, contexto y salida que comentábamos, con esa información actúa como un experto en copywriting y utiliza la fórmula AIDA, Attention, Interest, Desire and Action, atención, interés, deseo y acción. ¿Para qué? Pues en este caso para escribir mis sesiones de LLMs e introducir emojis, por ejemplo. Ahí está un ejemplo. O la técnica PAS. Usando la fórmula PAS, Problem, Agitation and Solution, problema, agitación y solución, escribe un correo electrónico de selección de un candidato e incluye estos aspectos. Punto 1, punto 2, punto 3, pues trabajo en equipo, el saber idioma del inglés y que tenga, por ejemplo, vehículo propio para trasladarse, ¿vale? Por ejemplo. O la técnica BAP, usando la fórmula BAP, Before, After and Reach, antes, después y puente, escribe un mensaje persuasivo para promocionar el curso de iniciación al universo de la inteligencia artificial con los LLM. Incluye los puntos 1, 2 y 3. Por ejemplo, técnicas de prompting engineering, técnicas persuasivas de comunicación y técnicas de sampling, por ejemplo. Punto 1, 2 y 3, los que queramos. Lo estoy inventando, equipo. Y por último, la cuarta fórmula, utilizando la fórmula de las 4 Ps, Picture, Promise, Proof and Push, imagen, promesa, prueba y empuje, escribe un texto persuasivo para un post de LinkedIn, para conocer una oferta de empleo con estos puntos, el punto 1, punto 2, punto 3, los que sea, lo que nosotros queramos, ¿vale? Ahora lo que quiero es, he puesto una captura de pantalla en el que tengamos las 4 presentes y son y 46. Os voy a dejar 6-7 minutillos para que practiquemos las 4 y podamos ver cuál se adapta mejor a nuestro contexto, a nuestro entorno empresarial, a nuestra startup, a nuestra empresa, a nuestro departamento. Oye, dentro de estas 4, ¿cuál es la que más se adapta a la situación de mi uso, la situación de mi empresa? Lo que quiero es que pongamos en práctica las técnicas de copywriting en nuestros contextos, que las aterricemos. Ok, equipo, que como lo estoy compartiendo, no sé si lo habéis entendido.
A ver, por aquí, ¿vale? No tengo comentarios. ¿Podéis lanzar, aunque sea un OK, todos? Y ahora os lo vuelvo a compartir. ¿Cómo que lo habéis entendido? Los 33 que estamos, ¿sí? María, Tania, maravilloso. Vale, Katia, venga, vale, genial. Perfecto, pues venga, OK, Maite, vale, Cey también, vale, pues equipo, os lo comparto y os lo dejo, ¿vale? Os dejo aquí esta diapositiva eh, para que lo practiquéis. Voy a poner un momentito en silencio y os dejo que practiquéis. Me podéis preguntar todo lo que queráis, ¿eh?
Equipo, ok. Os dejo un poco más de tiempo. ¿Habéis usado ya las 4? Darme feedback, porfa. Maite, sí, por aquí. Ok. Maite, sí. Darme feedback. Poneros cámara y audio y darme feedback. La idea de esta sesión, Flavia, ok. La idea de esta sesión, al fin y al cabo, es que yo os dé técnicas, las usemos y que me vais dando feedback entre todos. Maite, a ver si te puedes conectar, porfa, cámara o audio, lo que sea. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, pues he probado las 4. Fíjate, le he propuesto que me ayude a difundir uno de los programas de TeFab Lab en LinkedIn. Y la cuestión es que la primera de las opciones es la que más me ha funcionado para redes sociales, en mi opinión, ¿vale? AIDA, pensando en un texto para LinkedIn. Porque el resto de los textos que me propone, quizás me ha gustado mucho la solución que me ha dado para la fórmula PAS, que está muy chulo, la verdad que está muy bien. Pero sí, fíjate, AIDA sería el mejor en mi opinión, para los textos que me propone para redes sociales, en mi opinión. Para redes sociales, AIDA y 4Ps funcionan muy bien. Para comunicaciones internas o darle una vuelta a los correos electrónicos, por ejemplo, PAS y PAP funcionan muy bien. Para captación también de clientes, cuando tenéis un lead frío y le tenéis que dar un texto para poder calentarlo o algún tipo de código de descuento, la PAS y la PAP funcionan muy bien. Sí, depende de la funcionalidad, funciona mejor una u otra. Exactamente, para newsletter me gusta PAS también, la verdad, Eso de es. PAS. Para newsletters también funciona muy bien, la PAS, correcto. ¿Vale? ¿Alguien que me quiera dar, gracias Maite, alguien que me quiera dar feedback de algo, que me cuente, que me dé su opinión, que me comente? Hola, ¿me Buenas, oyes? Josep. Hola, Sí, hola, ¿qué tal? Buen perfectamente. día. Sí, a ver, yo le he hecho una pregunta al revés, porque como he entrado en ChatGPT y le he Ujú. preguntado, como sabe todo mi negocio y todos mis... entonces le he preguntado, adaptado a mi negocio, cuál sería la mejor técnica. Y me ha dado, por orden, me dice que el primero es BAB. Before After Bridge. Y Eso es. le he indicado uno de mis servicios y efectivamente, la verdad es que le ha dado un resultado de puta madre. ¿Eh? Sí, sí, sí. Muy bien, la verdad que muy Es bien, que porque de hecho es esto, es decir, como ofrecemos servicios, lo que es detectar una posible, un conflicto, una problemática que pueda haber en una industria, entonces, a la hora de identificar y decir, vale, pues esto, pues nuestros servicios lo cumplen. Y me ha gustado el planteamiento, no sabía yo que esto existía, de verdad. O sea, me está resultando muy interesante esta charla y te lo agradezco mucho, porque nada, estoy aprendiendo un montón. nada, hombre, es de lo Gracias, que se trata. gracias. Josep, es así como hay que operar ahora mismo con la IA. Oye, yo tengo esta información con todo lo que sabes de mí, con estas 4 opciones que hemos visto, AIDA, PAS, VAP y 4Ps. ¿Cuál es la técnica del Claro, copywriting que más se asemeja a todo lo que sabes sobre mi negocio? Y ahí es cuando nos dará opciones alternativas. Es exacto, que por eso. es así como hay que empezar a pensar ahora con la IA. Oye, atendiendo a todo lo que sabes, ¿de qué forma me puedes ayudar? Venga, Sí, sí, porque tiene memoria. eso es. Entonces, Claro. la opción de tener memoria hace que recuerde todo lo que le hemos introducido, tanto los contextos a corto, como medio, como largo plazo. Y entonces eso es maravilloso. Venga, Muy bien, genial, gracias. Josep y Maite, por participar. Venga, vamos a continuar con la sesión. Vale, maravilloso. Otros parámetros de salida y técnicas de copywriting. Como os comenté en la sesión del viernes, para poder, eh, digamos, definir y estructurar la comunicación básica con cualquier LLM, tenemos que usar la técnica de prompting RAX, rol, acción, contexto y salida. Y ahora nos vamos a centrar únicamente en el último punto, en la parte de salida. ¿Cómo estructurar la parte de salida? Eh, la salida, al fin y al cabo, es estructurar un comodín, un formato de respuesta. ¿Cómo queremos que lo que le hemos pedido en rol, acción y contexto, cómo queremos que nos lo ejecute? Y para eso tenemos que utilizar diferentes parámetros o hiperparámetros y, en este caso, diferentes técnicas de sampling. Además, os comentaba en la primera sesión esta del viernes que los LLM actúan con la tecnología de Machine Learning y la tecnología probabilística estadística
característica de los LLM. Entonces, recuerdo que os puse el ejemplo del cielo es. Entonces, para determinar la siguiente palabra que va después de es, lo que hace internamente para poder operar y sacarnos una palabra nos hace una distribución de un montón de palabras. Luego, el siguiente paso nos las ordena de mayor a menor probabilidad. ¿En base a qué esa probabilidad? En base a lo que ha aprendido y lo que ha memorizado sobre nosotros, en nuestro login, en nuestra cuenta, en nuestro LLM, en Google, en Gemini, en ChatGPT. Entonces, claro, si lo que va a hacer es siempre, palabra por palabra, escoger la palabra más probable, las técnicas de sampling lo que hacen es decidir qué palabra viene cuando el modelo genera texto. Por lo tanto, ya no será necesario escoger aquella palabra más probable, sino que podemos escoger aquella palabra que en vez de estar la más cercana al 100% o al 99%, que esté, por ejemplo, en un rango del 70 o el 80%. Imaginad que el modelo predice varias palabras posibles y les da una probabilidad, por ejemplo, un 70 o un 20% para otra, ¿vale? Así sucesivamente. Las técnicas de sampling, en este caso, se refieren a cómo elegimos cuál de esas palabras usar, basándonos en probabilidades. Y para definir qué probabilidad queremos, lo que tenemos que hacer es marcar un parámetro. Lo vamos a regular con numeraciones, ¿vale? Vamos a ello. En este primer paso os voy a dar 4, ¿vale? Temperatura, top P, markdown y lenguaje y tono. Disculpa, voy para atrás. Ahí. La temperatura, la primera técnica de sampling. La temperatura, a través de diferentes hiperparámetros, regula la creatividad de las respuestas. La temperatura la vamos a poder modular entre 0 y 2. Es decir, el rango sobre el que vamos a tener que modular la temperatura va de 0 a 2. 0, nada creativo, y 2, muy creativo. Y aquí os pongo un ejemplo, un coche. Un coche ¿qué es un coche? Todo el mundo, si os preguntando uno a uno a los 33 que estamos conectados, todo el mundo me sabría decir que es un coche, ¿vale? Pero ahora lo que quiero es que la IA, quiero enseñaros que las diferencias que hay de temperatura con uno con otro, ¿vale? Voy a abrir una ventanita nueva de chat en ChatGPT y os voy a mostrar, ¿vale? Pestañas, aquí. Y os voy a mostrar lo mismo. Prompt, un coche es temperatura 0,1. No, voy a quitar alguna, voy a quitar, solamente esta de 0,75 y voy a añadir alguna por aquí. 1,5 y 2, ¿vale? Para que veáis la diferencia que hay con los diferentes grados de temperatura. 0,1 pues es muy cercana a 0, poca temperatura, poca creatividad, y 1,5 y 2 serán las definiciones con mayor creatividad. Fijaos. ¿Vale? Vamos así de qué forma cambia la respuesta. La temperatura 0,1 es muy determinista. Un coche es un vehículo de transporte terrestre diseñado para desplazarse por carretera, impulsado generalmente por un motor utilizado para transportar personas o mercancías. ¿No? Es una definición que, bueno, que si nos pregunta alguien qué es un coche, pues sabríamos decir, o nos saldría algo parecido a esto. Temperatura 0,25. Un coche es un medio de transporte terrestre que funciona con un motor y permite a las personas desplazarse de un lugar a otro de forma rápida y cómoda, ¿vale? Ya hemos visto que hay algo de variación. Vamos con 0,5. Un coche es un vehículo que facilita el movimiento diario de las personas, combinando tecnología, comodidad y funcionalidad para recorrer distancias por carretera, ¿vale? Vamos que ya estas tres empiezan a ser mucho más creativas. Vamos con 1. Que de 0 a 2, 1 está en la mitad de creativo. Un coche es mucho más que un medio de transporte. Es una herramienta de libertad que conecta personas, lugares y momentos, adaptándose a las necesidades de cada conductor. Ya poco a poco, si nos damos cuenta, poco a poco ya va añadiendo más creatividad. Creatividad 1,5, alta creatividad. Un coche es una extensión de nuestra vida cotidiana, una mezcla de metal y emoción que nos acompaña en viajes rutinarios y aventuras inesperadas. Temperatura 2. Un coche es un compañero silencioso que devora kilómetros, que guarda historias en sus asientos y convierte el asfalto en un lienzo de recursos y movimientos. ¿Vale? Aquí luego nos da un pequeño resumen. Si os fijáis, el hecho de ir añadiendo diferentes grados de temperatura nos va a dar una respuesta correcta, porque todas ellas son la respuesta de la definición de coche, pero el output
La salida, estamos en la parte S, en la parte de salida de las técnicas de prompting, lo que hace es que nos varíe dependiendo del grado de creatividad con el que queremos que nos responda, ¿vale? Equipo, ¿lo entendemos? Sí, lo entendemos. Darme ahí un like o darme una reacción, porfa. Sí, vale, perfecto. También estoy viendo por ahí chat. Vamos a hacer una cosa. Son y 4 y 5, va a ser. Os dejo 2-3 minutos para que lo practiquéis con otros ejemplos. El cielo es, ejemplos banales, ¿vale? Para que veáis la diferencia de los diferentes grados de temperatura. ¿Entendido? Temperatura, aquí es. Os voy a poner por el chat además el prompt que he usado para que si queréis usar el mismo y veáis cómo se estructura, lo tenéis también por aquí. Venga. Ahí está. Ese es el prompt que he usado. Venga, genial. Os dejo practicar estos 5 minutillos. Y luego me dais feedback, obviamente. Equipo, además os he dejado un enlace de WeTransfer, ¿vale? Con las diapositivas de la sesión de hoy, para que lo tengáis a mano ya.
os estoy leyendo los comentarios. Comenta Mónica, yo le he pedido definición de test y al final me ha dicho incluso que lo pueda adaptar a Booking, Storytelling Web. Bueno, yo a ChatGPT le pedí a veces que fuera menos ñoño y le tenía que haber dicho que bajara la temperatura, totalmente. Es muy original. Más que original es que esto es adaptado. Podéis adaptar y podéis parametrizar el grado de temperatura, el grado de creatividad que queréis otorgar a vuestra petición y así modular lo que necesitáis, que es de lo que se trata. Tener diferentes técnicas de prompting, en este caso son técnicas de sampling, para que podáis modular vosotros el tipo de respuesta que queréis. ¿Vale? Venga, genial, equipo, maravilloso. Vamos a seguir, vamos con la siguiente técnica. Hemos hablado de temperatura, ¿vale? A ver, se ve bien, comparto, vale, maravilloso. Temperatura, y ahora tenemos el parámetro top P. El parámetro top P, que si os dais cuenta es el top probability, lo que nos da es la capacidad de poder cambiar la aleatoriedad de las respuestas, ¿vale? Que va de 0 a 1. En este caso la temperatura iba de 0 a 2 y el top P va de 0 a 1. Para que lo podáis entender, un top P bajo estaríamos hablando de explicaciones técnicas, un 0,1 a 0,3. Un top P medio son narraciones algo más descriptivas, de 0,4 a 0,7. Y un top P alto, a nivel numérico, estaríamos hablando de 0,8 a 1, en el que son ya textos literarios, son textos mucho más largos, ¿vale? Os voy a dejar ahora 5 minutos para que probéis diferentes técnicas de prompting, en este caso con top P, ¿vale? Si queréis adaptar los mismos ejemplos del coche y la creatividad, adaptarlos con el top P. En vez de temperatura, poner top P 0,1 o top P 0,7 para que veáis la diferencia que hay también con la parte de aleatoriedad. ¿Sí? Equipo, os voy a poner también, os voy a copiar y pegar en el chat el prompt y así, si queréis, ok, lo podéis coger y os pongo también la explicación para que la tengáis. Venga, maravilloso. Ahí lo tenéis. Lo dicho, 5 minutillos, son y 13 hasta y 18, no mucho más. Adaptar a vuestros contextos la técnica de sampling del top P. Victoria, ¿qué comentas? Me propone también combinar ambas técnicas, sin ningún problema. Puedes combinarlas. Yo al principio lo que sí que te pediría es que primero vieras la diferencia que hay con top P, que modularas diferentes parámetros, 0,1, 0,4, 0,7 y 1, por ejemplo, y a partir de ahí, luego ya que las combinaras. Primero, sabemos exactamente qué diferencia hay entre top P y temperatura, y a partir de ahí las combinas sin ningún problema. Mónica comenta, no entiendo bien la diferencia con temperatura. Vale. La temperatura es otorgarle creatividad a los resultados. Y el parámetro top P lo que hace es utilizar aleatoriedad en las palabras, ¿vale? Hay palabras que pueden ser técnicas, pero que son aleatorias. Y hay palabras que pueden ser creativas. Temperatura, estamos hablando de palabras creativas y top P, estamos hablando de diferente aleatoriedad que coja, en vez de las palabras más probables, pues que coja
otros tipos de probabilidades. Estáis por aquí valorando, que me encanta veros el chat y darme feedback, que es lo que necesito en estas sesiones. Al fin y al cabo, el aprendizaje de uno también puede ser el aprendizaje de otros. María, comenta, el ChatGPT me da la temperatura y tope óptimos para la tipología de textos que escribo usualmente. Es una pasada, gracias. Josep, se nota mucho la diferencia y la riqueza de vocabulario. Se nota mucho, es que esto es lo gordo, se nota mucho, porque no podemos decirle que utilice la misma riqueza de vocabulario en todos los outputs. Entonces, si nosotros sabemos determinarlo y podemos aterrizar el grado de aleatoriedad, el grado de vocabulario, podemos adaptar también tono, mensaje a emisor, a receptor. Temperatura hasta 0,5 y top P 0,4 y 0,6. Para ti, María, no, María Marta es lo más óptimo. Sí, cuéntame si me quieres abrir el micro y contarnos feedback. O no tienes micro, que estás con uno de... No puedo, estoy en la oficina. Ah, vale, hecho, entendido. Vale, que te voy a por ahí escribir sin ningún problema. Con la cámara es suficiente. Es verdad, yo para mí, cuando damos las sesiones de Google Studio que ha comentado Jorge, eh, cuando está la temperatura por defecto en Google Studio, está temperatura 1. Fijaos, el grado de creatividad que implica en el output. Entonces, claro, si nosotros no tenemos ni idea de qué es la temperatura, ¿nosotros qué haremos? Como somos así, la especie humana, pues la mayor temperatura posible o modularla a cero. Entonces, habrá poca interacción de creatividad. Entonces, claro, dentro de Google Studio, cuando hablamos en chat y cuando nos hacen nuestras aplicaciones, nuestros dashboards, como os ha explicado Jorge, hay la forma de poder parametrizar con una barrita haciendo scroll horizontal y definir cuál es el grado de temperatura con el que queremos que nos genere las aplicaciones o los códigos HTML, ¿vale? O sea que es maravilloso. Katia, disculpa, perdón. Vale, Maite, sí, dale, Maite. Adelante, No, adelante. una preguntita. La temperatura y el top P lo podemos utilizar también cuando generemos vídeos. ¿O serían? Porque es que, claro, justamente me está dando la respuesta. Mi problema es que cuando he generado vídeos con Flow y demás, a veces le intentas explicar, dame un tono, y es que ahora que con los textos me lo está logrando. Por lo tanto, no, si lo pudiera utilizar para los vídeos sería genial, Aquí, porque métele más esto es lo que estoy consiguiendo ahora. eso es. A ver, mi recomendación, estas técnicas de prompting están enfocadas en los LLM, es decir, únicamente aquellos que generan texto, o sea, text to text, las IAs que van de texto a texto. Para las IAs que van de texto a vídeo, digamos que hay otras técnicas de prompting, como angulación, grado de cámara, estilo artístico con el que quieres que se desarrolle el vídeo. Entonces es diferente. Yo, por ejemplo, lo que hago es redactarlo como yo creo, luego le digo
la aplicación sobre la que yo quiero que me genere el output del vídeo y que me adapte el prompt que yo le he dicho banal con mis palabras a cómo tendría que ser bajo un punto de vista artístico y de vídeo, y a partir de ahí ese prompt lo copio y lo pego a la herramienta. Y para poder tener un mayor control, lo que hacemos es primero generar vídeo. Pero claro, es que las técnicas de prompting en vídeo y en imagen son completamente diferentes. ¿Se pueden usar estas? Sí, por supuesto. Pero hay otras series de caracterizaciones, de parámetros, de consistencia incluso, que son completamente diferentes. Es que nosotros, por ejemplo, hacemos ahí una sesión de unas 28 horas, una formación para aprender a prontear, para definir imágenes y para definir vídeos. Entonces, claro, las técnicas de prompting sirven, sí, pero claro, hay una extensión de calidad aún mucho mayor, Maite, ahí en Claro, eso. claro, sí, lo que sí que es cierto es que a la hora de generar, porque yo también lo genero como tú me comentas, o sea, primero le pido a Gemini o a GPT que me prepare los prompts para luego utilizarlos en Flow, pero claro, si utilizo la temperatura, o sea, no, yo no conseguía que me, sabes, que me captara la parte de no me lo hagas tan creativo, no me lo hagas tan, claro, yo creo que utilizaré estos Sí, pero parámetros para cuando me esté generando los prompts y luego yo ya, claro, todo lo demás. en vídeo y en imagen hay otros parámetros. Ah, Hay otros caracteres, digamos, otros parámetros para poder determinar el grado de creatividad con el que quieres vale, que vale. actúe el Mm, modelo. mm. Esto, date cuenta que son para los LLM, para los que generan texto, para vídeo. Es que me podría aquí explicarte, vamos. Pero que se pueden usar, sí, pero no te lo va a coger de la misma forma. Vale, Yo, vale. para mí, yo utilizaría estos parámetros para que te generas el prompt perfecto para luego trasladarlo, no para que estos parámetros los entienda como generador de vídeo. Mm. ¿Entiendes? Sí, genial, gracias. Nada. Katia, pone por aquí, lo más parecido que he visto, una creatividad de un muy buen copywriter humano. Es así, lo que hacemos es adaptar poco a poco a cómo tendrían que hacerlo, ¿vale? Es una maravilla. Venga, equipo, vamos a continuar. Vamos con el siguiente. A ver, que os comparta. Perfecto. Vamos por aquí. Hemos visto temperatura, hemos visto top P y ahora tenemos el formato Markdown. El formato Markdown o la técnica de salida Markdown es una forma, es un lenguaje que nos permite cambiar la apariencia de los textos y que también nos permite jerarquizar el grado de importancia que tiene cada parte de nuestro prompt, ¿vale? Voy por partes, porque por un lado cambia la apariencia y por otro lado jerarquiza el peso de importancia que tenemos dentro de nuestro prompt, ¿vale? Aquí, para poder nosotros, hay como dos formas de pedírselo. La primera forma es decirle que nos genere el output en un formato Markdown y lo que va a hacer es, te lo va a estructurar con un título, un subtítulo, te va a poner palabras en negritas y lo va a distribuir visualmente mucho más atractivo de poder depurar esa información que nos ha dado. Eso es por un lado. Oye, genérame esto en un formato Markdown, lo que le hayamos pedido en rol, acción y contexto, ¿vale? Y luego, otra forma es utilizando y empleando los hashtags, las almohadillas. ¿Y qué quieren decir las almohadillas? El número de almohadillas es es inversamente proporcional a la importancia que le vamos a dar en ellas. Es decir, todo aquello que le pongamos con una almohadilla va a tener lo máximo de importancia. Va a ser nuestro H1 cuando hablamos de marketing. Va a ser el titular, el título, lo que tenga mayor peso de información. La almohadilla 1. Dos almohadillas nos va a mostrar una jerarquía inferior al titular 1 con una almohadilla, el titular 2 y las dos almohadillas, pues va a ser, si el titular 1 es tan grande en negrita, pues el titular 2 lo que va a hacer es hacerse más pequeñito y también en negrita, pero va a tener una jerarquización de menor importancia. Titular 3, 3 almohadillas. Titular 85, 85 almohadillas, ¿vale? Y va a ser el titular 85 va a tener menor peso y menor importancia que el titular 84, ¿vale? Para que os quede claro. Cuantas más almohadillas, menor importancia tiene. Cuantas menos, más importancia tiene, ¿vale? Por lo tanto, aquí copio y pego, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a dejar de compartir y os comparto este caso OpenAI, ¿vale? Aquí le estoy forzando a que nos lo den en un formato Markdown, ¿vale? Es que
eso que has escrito es un formato Markdown y sirve para estructurar textos y niveles de importancia, ¿vale? Ya nos lo dice. O sea, la misma explicación que os he dado yo nos la da ChatGPT, ¿vale? El titular 1 está más grande que el titular 2 y el titular 2 está más grande que el titular 3, ¿vale? Una regla rápida. Cuanto más grande, más importante. Cuantos más hashtag, más específico es el contenido y menor importancia. Esto, si lo queremos adaptar para marketing, es adaptado a SEO, es decir, el H1, el H2 y el H3, y podemos utilizarlo para jerarquizar la importancia y las funciones de presentación dentro de las técnicas de SEO y marketing. Equipo, aquí ahora lo que quiero es que redactéis un prompt y que, por un lado, que estructuréis el grado de importancia vosotros manualmente con las almohadillas, con los hashtags, un hashtag, dos hashtags, tres hashtags, y por otro lado que ese prompt le digáis que os lo genere en un formato Markdown, ¿vale? Para que de una forma inteligente la IA estructure esa disposición de los textos. Equipo, ¿entendido? Hacerme alguna reacción, porfa, o ponérmelo por el chat. ¿Entendido? ¿Sí? Venga, perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Pues venga, adelante. Son y 27. Os dejo 5 minutitos para que practiquéis esto. Adelante. Mientras tanto, me podéis ir preguntando dudas, ¿eh?
La PPT del viernes, me comentáis, Víctor y Mónica. A priori, Verónica os lo ha tenido ya que hacer llegar. El PDF se colgó en plataforma, chicos. Yo hoy solo puedo pasaros lo de hoy. Em, Aquí Verónica es la que nos tendrá que decir. Verónica o Manu son los que gestionan esto. Yo solo pasé a ellos. De hecho, ellos están, las personas que estuvieron ya tienen acceso. Aquí sí que ya no tengo ni idea de más. Tipo, ¿me dais feedback de esto? De la parte del formato Markdown. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Nadie quiere? Venga, pues si queréis, pasamos al siguiente. Venga, os comparto el siguiente. Formato Markdown. Vamos con lenguaje, estilo y tono. Y aquí lo que voy a hacer es ampliaros esto porque es verdad que sale en pequeñito, ¿vale? Porque necesitamos hacerlo más pequeño para que cupieran todos. Venga, genial. Lenguaje, perdón, estilo, lenguaje y tono. Os he distribuido 14, 14 y 14 porque, claro, no es lo mismo que lo que le hayamos pedido nos lo genere bajo un estilo informativo, con un lenguaje inspirador y con un tono formal, a que nos lo genere con un estilo humorístico, con un lenguaje cómico y con un tono completamente divertido. El hecho de poder cambiar y concatenar estilo, lenguaje y tono en nuestro output, en nuestro formato de salida, va a hacer que lo que le hemos preguntado en rol, acción y contexto cambie completamente. Así que esto es algo que seguro que ya habéis usado, pero que en este caso nosotros lo que hacemos es daros 14 estilos, 14 lenguajes y 14 tonos, ¿vale? Completamente diferentes. Los parámetros de lenguaje, estilo y tono cambian dependiendo de lo que nosotros le proporcionemos. Por lo tanto, vamos a definir las diferencias. Disculpad, estoy con alergia. ¿Vale? Quiero dejaros 4 o 5 minutitos, en este caso son y 35, os dejo hasta menos 20 para que concatenéis un lenguaje, un estilo y un tono, ¿vale? Y que bajo el mismo rol, acción y contexto, cambiéis y moduléis lenguaje, estilo y tono, para que veáis la diferencia que hay modulando este parámetro. Equipo, ¿entendido? Reaccionarme o ponérmelo por chat, porfa, equipo. ¿Ok? Venga, vale, genial. Lo dicho, ¿puedes poner el listado? Sí, por supuesto, os lo pongo por aquí. Venga, os pongo estilos.
Ahí los tenéis, ¿vale? Ahí están los tres. Estilos, lenguaje y tono. Los tenéis en el chat. Equipo, ¿alguien me quiere dar feedback de lenguaje, estilo y tono? Contadme. He visto por aquí en chat que Maite ha puesto lenguaje técnico se pasa. Mónica, vale, estamos trabajando. Ok. Si alguien me quiere dar feedback, os dejo 2 minutillos más. Venga.
Por aquí, María comenta, ChatGPT me ha hecho un diagnóstico de mis textos y el óptimo para usar usualmente me dice que es estilo informativo más argumentativo, lenguaje científico barra especializado y tono formal más directo, con algún toque reflexivo. O sea que se supone, ¿no?, que ese es el tipo de lenguaje, estilo y tono que suele usar a diario, entiendo, ¿no? Maravilloso. Es así también un poco como tenéis que empezar a trabajar, ¿vale? Ver exactamente de qué forma, en base a lo que ha aprendido sobre nosotros, cuál es ese tono, lenguaje, estilo que nos suele sacar el output, ¿vale? Venga, maravilloso equipo. Vamos a continuar. Os sí, comparto pantalla. Vale, maravilloso. Aquí hay otros parámetros de salida, lo que pasa que ya solo nos quedan 15 minutillos. Está el length penalty, el time cutoff y el seed o semilla. Y luego tenemos, antes hemos hablado del parámetro top P y ahora hablamos del top K. ¿Vale? Os los voy a comentar y nos meteremos en GPT-5, que creo que es más importante porque OpenAI ya ha empezado a lanzar el modelo 5.2, que actualmente es el mejor modelo que hay en el mercado en cuanto al LM, porque ha saltado en cuanto a récords de todo, ¿vale? En todos los benchmarks, y creo que es importante que tengáis esto. Pero bueno, os comento. Lo primero, el length penalty. En este caso, lo que hace es controlar la longitud de las respuestas generadas por el modelo. Lo que hace es ajustar el peso y la penalización. Y aquí los parámetros van en torno al 1, valores por debajo de 1 y valores por encima de 1. Valores por debajo de 1, en este caso estaremos hablando de respuestas concisas, y valores por encima de 1 estaremos hablando de respuestas algo más detalladas, ¿vale? Porque cuando le decimos que genere con tantos caracteres o que el texto que nos haya dado sea menor, no lo entiende. Tenemos que otorgarle y hablarle a los LLM con la misma capacidad con la que se le han programado. Y daros cuenta que los tokens, que es al fin y al cabo esas abreviaturas, esas letras, esas palabras con las que a nosotros nos empieza a contabilizar cada uno de los prompts, esos tokens son diferentes en cada uno de los idiomas. Y los LLM, en la gran mayoría, también hay chinos, pero en la gran mayoría, los LLM están programados en inglés. Y lo que hacen de una forma automática es dar la respuesta en inglés y luego la traducen automáticamente al idioma sobre el que le estemos preguntando. Por lo tanto, los tokens y los caracteres dependen del idioma inglés, aunque le estemos preguntando en español. Por lo tanto, decirle que el texto que sea más corto o en X caracteres nunca va a ser lo mismo, nunca va a afinar, porque nos está dando bajo un sistema de tokenización con un modelo de lenguaje y con un idioma completamente diferente al que le estamos preguntando. Por lo tanto, no sirve. La forma adecuada de poder modular, en este caso, la longitud de la respuesta generada es a través del length penalty. Y otro, para poder controlar el tiempo, para poder controlar, perdón, la longitud, es el tiempo máximo de generación de respuesta, que es el time cutoff. Con un time cutoff de X segundos, lo que nosotros le queramos, incluso de 1 minuto, le diremos el tiempo que está generando y que está pensando para generar la respuesta, y lo que podremos hacer es también, pues bueno, parametrizarlo, poder definirlo, concretarlo si queremos que nos genere una respuesta con un cutoff de 2 segundos, de 5, de 2 minutos. Lo que haremos será también personalizarlo a cuánto queremos que piense. Y luego tenemos el seed o la semilla. En este caso, lo que va a hacer es garantizar la reproducibilidad de las respuestas generadas, ¿vale? En este caso, permite fijar un comportamiento que en este caso pensábamos que era aleatorio y podemos hacer que lo reproduzca y que nos genere siempre el mismo formato de respuesta. Imaginaos, por ejemplo, que habéis determinado que para poder comunicaros de cara a posibles clientes, a un lead que en este caso es frío o templado, habéis determinado que es un lenguaje, un estilo, un tono, con un grado de creatividad en concreto, con un grado de markdown en concreto, y sabéis que ese tipo de respuesta es la que vosotros necesitáis para poder comunicaros con ese lead frío, con ese lead templado. Pues lo que hacéis es poder etiquetar, ¿vale?, con un seed en concreto, con una numeración, con el seed 7, con el seed 2452, con la numeración que vosotros queráis, y etiquetar para que ese formato de respuesta se reproduzca para poder generar una comunicación exacta
de la que habéis determinado que tenéis que hacer de cara a ese tipo de cliente. O, por ejemplo, oye, habéis determinado que las comunicaciones de cara al departamento de marketing tienen que ser bajo un lenguaje, un tono, un estilo. O la forma que tenéis de comunicaros vosotros en redes sociales con vuestros clientes digitales es bajo unas reglas determinadas de lenguaje, estilo, tono, creatividad, lo que sea. Lo que vais a poder hacer es garantizar la reproducibilidad y etiquetar esa forma de expresaros de cara a vuestro cliente. Y tenéis dos opciones, o decirle un SIP, una numeración en concreto, o decirle a la propia IA que os genere un SIP con un texto o una numeración en concreto, ¿vale? Esto es lo que se llama SIP o semilla, garantizar la reproducibilidad. Y por último, equipo, está el parámetro top K. Antes, en el parámetro top P, estamos hablando de top probability, cambia la aleatoria de las respuestas, y el parámetro top K, quality, en este caso lo que hace es determinar la variedad de palabras, que las palabras que se usen estén más cerca del contexto o más alejadas del contexto. Y aquí el parámetro usado es un parámetro que va de 1 en adelante. 1, digamos, que sería bajo, considera palabras que sean más probables, y parámetros muy altos, por ejemplo, por encima de 100, lo que hacen es ampliar la gama de opciones, generando textos más creativos, aunque también caemos ante riesgos de incoherencia en el resultado, ¿vale? Porque en este caso los LLM lo que se dedican es a inventar palabras también. Así que, bueno, estos 4 parámetros no quiero, porque si no nos demoramos, no quiero que los pongamos en práctica, pero sí os puedo resolver dudas para, ahora para finalizar, comentaros todo lo que es la parte de GPT-5 Prompting, ¿vale? Equipo, en cuanto a length penalty, en cuanto a time cutoff, seed o top K, ¿tenemos alguna duda? Más o menos nos hemos enterado de cómo funcionan. De todas formas, os he dejado unos ejemplos con diferentes parámetros de cómo tendría que operar, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros lo que tenéis que hacer es usarlos, probarlos y ver a ver cuál es el que más podéis incorporar en vuestro día a día dentro de vuestro entorno, ¿vale? Así que, bueno, ahí os lo dejo. Yo os lo dejo, quedamos un poquitín justos de tiempo y nos metemos, perfecto, María, y nos metemos con la parte de GPT-5 Prompting, que al fin y al cabo es lo que más vais a estar usando, ¿vale? Venga. Maravilloso. Continuamos con GPT-5, la parte de Prompting Engineering. Bueno, GPT-5 se caracteriza por una serie de funcionalidades, por 7 funcionalidades nuevas. Lo que han hecho es una arquitectura unificada. Ya no tenemos que definir qué modelo es el que queremos convocar, sino que se hace de una forma automática. Dependiendo de las expresiones y cómo hayamos redactado el prompt, de una forma automática, de una forma inteligente, OpenAI ya sabe a qué modelo convocar. Tiene un razonamiento a nivel doctorado. ¿Y esto qué quiere decir? Aglutina el 35% de las tesis doctorales a nivel mundial que son públicas dentro de OpenAI. Y esto hace que se avance mucho más en el grado y en la capacidad de procesamiento que hay dentro de este tipo de conocimientos. Una velocidad mejorada, ya habéis visto que es mucho más rápido, genera textos de una forma prácticamente instantánea y tiene diferentes versiones. Tiene una versión completa, tiene una versión mini y una versión nano. Y además tiene la capacidad de utilizar diferentes modelos. Si nos metemos dentro de OpenAI, nos sale que tenemos la capacidad también del auto, del instant, del thinking, y tenemos también la capacidad de poder convocar manualmente a modelos anteriores, los modelos de razonamiento, los modelos 4 de omnicanalidad del 4.1 y luego los modelos primarios del 5, ¿vale? Si os fijáis aquí ya estamos usando la tecnología 5.2 y la 5.1 y todas las 5 ya están habilitadas. Ok, a ver que os sigo compartiendo. Además, tiene una reducción de alucinaciones. ¿Por qué? Porque han incluido algo que se llama chain of thought. Es una técnica de prompting en la que lo que hacemos es definirle paso a paso cuáles son las cadenas de pensamiento sobre las que tiene que pasar para darnos y generarnos un mejor output, una mejor respuesta. Además, han mejorado las respuestas en salud y una cosa muy divertida es que se puede integrar OpenAI ya con la suite de Google, con la suite de Gmail y con la de Google Calendar. Y os cuento
Lo que hizo, en este caso, en agosto de este año, Greg Brockman, el director ejecutivo de OpenAI, lanzó al mundo a través de un podcast y luego después de un hilo de X, de Twitter, lanzó cuál sería la anatomía de lo que llaman un Good Prompt GPT-5, ¿vale? Está en inglés y lo que he hecho es, os lo he trasladado en español. Y poco a poco lo que he hecho es, os he distribuido en pasos, en rol, en acción, en contexto, aquí razonamiento, salida y condicional. En azulito, si os dais cuenta, os he puesto las nuevas nomenclaturas, los nuevos acrónimos que ha introducido dentro del modelo RAX, en negro los que ya sabíamos, ¿vale? Y aquí el punto 4 y el punto 6 son los puntos nuevos, ¿vale? Os he disgregado cuál es esa técnica de prompting, yo os he puesto, pues eso, el plan debe tener una parte de razonamiento y un condicional. Detente cuando lo que hacemos es distribuirle un stopper, una forma en la que no queremos que nos siga generando respuestas. Le ponemos un stop, le ponemos una parada. Oye, quiero hasta aquí que continúes generando el prompt. Así que lo que hicieron fue pasar de un formato RAX de rol, acción, contexto y salida a poder distribuir en todos los formatos de GPT-5 una parte de razonamiento y una parte de condicional. Además, os he incluido un enlace que es el cookbook, el recetario, que cada vez que hacen una actualización de los nuevos modelos, en este caso os he puesto el de GPT-5, actualizan, ya por aquellos que queréis profundizar un poquito más, OpenAI lanza cuáles han sido las actualizaciones con las que han programado al modelo para que sepamos cómo actúa y de esta forma poder adecuar nuestras técnicas de prompting y tener siempre un output esperado, acercarnos a cómo serían esas técnicas de prompting. Pues bueno, esto es, en este caso, la nueva técnica de GPT-5, relación, contexto y salida, y lo que hace es introducir razonamiento y condiciones. Ok, equipo, aquí sí que es verdad que yo iré a dejaros practicar un poquito más, pero se nos ha echado un poco el tiempo encima. Por aquí Mónica comenta, ¿nos recomiendas pagar GPT-5? A ver, GPT-5 lo tenéis en usuarios gratis, los tenéis lo que se llama un modelo freemium. Tenéis ventanas de contexto con tokens mucho más cortitos. Cuando en modelos de pago, los modelos premium, los de $20 o los de $9.99 que hay ahora, tenéis la capacidad de poder aumentar vuestras ventanas de tokens. Por ejemplo, en los modelos de pago, por cada 3 horas tenemos 32.000 tokens de gasto. En los modelos gratuitos, lo que se hace es bajar y definir unos tokens mucho más bajitos. No sé si eran 2.000, 3.000 tokens tenéis. Por lo tanto, la tecnología GPT-5 de una forma gratuita las vais a poder usar, pero claro, en ventanas de contexto de 3 horas en 3 horas. Pone Mónica, a mí me acaba de decir que no puedo trabajar hasta las 16. Correcto. Lo que hace es distribuir en ventanas de 3-4 horas de contexto. Cuando te pasas de esos tokens usados en esas ventanas, lo que hace es decirte, bueno, hasta las 16 no se te refrescan los tokens y no lo vas a poder volver a usar, ¿vale? Es por eso. Entonces, claro, dependiendo también del volumen y del uso que le hagamos. En el momento que ya arrastramos e introducimos cualquier archivo, los tokens se gastan por 3 o por 4. Por lo tanto, ya no nos va a quedar margen de pregunta. Aquí yo siempre recomiendo el uso de herramientas de pago cuando vayamos a hacer un uso exhaustivo. Pero cuando hagamos peticiones sueltas en diferentes ventanas de contexto, yo no lo pagaría. Pero es verdad que en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a memorias, funcionan mejor los modelos de pago, ¿vale? Por lo tanto, también depende un poco del uso. Yo siempre recomiendo el pago, pero claro, no voy a hacer que os gastéis tanto dinero en diferentes plataformas, siendo que igual aún no tenéis la capacidad de poder sacarle el máximo provecho. Ahora mismo, en los LLM, yo recomendaría que usarais GPT-5, que tuvieseis de pago GPT-5 y que usarais también Gemini. Son los 2 modelos más avanzados que hay actualmente, ¿vale? En generación de texto. Equipo, antes de finalizar, que nos quedan 2 minutillos, dudas, peticiones, ruegos, preguntas, contadme. Dudas que hemos tenido a lo largo de la sesión, preguntas que tenemos. Abrid micro, abrid cámara y me comentáis. ¿Qué dudas nos surgen? Yo quiero una sesión de prompts para vídeo y para imagen. Bueno, eso es bastante más avanzado, eso sí, porque daros cuenta que tenemos que tener previamente unas
unos conocimientos, pero por supuesto, Nada, hasta aquí junio podemos tenemos hacer... tiempo. De aquí a junio que termina el programa, pues es. Hay tiempo, ¿no, Maite? De hacer todo. Claro. Perfecto. Antonio, comenta, ¿llego tarde? ¿Se puede tener completa la grabación? Por supuesto, esto está grabado y lo vais a poder ver las veces que queráis. Josep, ¿nos hace falta más tiempo? Por supuestísimo, claro. Si es que aquí nosotros podemos desarrollar todo lo que se quiera, pero claro, con tiempo, no hay más. María, ¿recomiendas el uso de DeepSeek o Perplexity? ¿En qué contextos? DeepSeek yo ahora mismo ya no lo recomiendo. Anteriormente sí que lo recomendaba por ventanas de contexto amplias. Era el único LLM que tenía la capacidad de introducir 50 fuentes de información. Ahora mismo ya no. Ahora mismo con Notebook LM de Google, esa ventana de 50 fuentes de información ya la tienes y es un entorno mucho más seguro que DeepSeek. DeepSeek, toda la documentación que le subas, dejas de tener tú el control sobre ella porque ya los chinos ya sabéis que a nivel de confidencialidad no están puestos y toda la información que le subes ya prácticamente va a ser pública. Por tanto, DeepSeek en este caso yo no lo recomiendo. Mucho mejor Notebook LM. Y Perplexity yo lo recomiendo para búsquedas. En cuanto al modo agéntico de Comet, funciona bestial. Y para hacer búsquedas en profundidad también es la leche, Perplexity. Yo sí que lo recomiendo en esos contextos de búsqueda. ¿Vale? Vale, ya comenzaste a usar Notebook LM. Vale, maravilloso. Equipo. Pues bueno, Verónica, no sé si estáis por ahí. Sí, veo que te vas Sí, poniendo ahora el micro y demás. justo quería comentar. Oye, espera, que no se me ve. Bueno, volviendo a un poquito a lo que decía Maite, vamos a tener más sesiones dentro del programa de Tech Leader de diferentes tecnologías. Igualmente, he intentado que la IA se toque también con todas las tecnologías. Incluso también tendremos desde el CI Castellón tendremos una sesión de realidad aumentada, que ahí también vendrán ponentes muy potentes también con todo el tema del vídeo y demás con la IA. Sí, También para que estéis atentos para inscribiros, ¿vale? Y luego también comentan por aquí por el chat el tema de, pues bueno, gente que se ha conectado más tarde y demás, lo que es la grabación del vídeo la presentación que ha hecho Iván, también la subiremos todo a la web, ¿vale? O sea que podéis descargarlo después, sin problema. Y nada, darte las venga. gracias, Iván, que ha sido muy Nada, interesante las dos sesiones. gracias a Muchas vosotros gracias. por contar conmigo, bueno, en este caso también con Jorge y contar con nosotros, con nuestra empresa, Verónica y equipo. Muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Un saludo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Adiós. chao. Adiós.